Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la interacción corazón-pulmón, es decir, cómo interactúan las estructuras cardiovasculares con respecto a si yo inhalo o si yo exhalo de una manera espontánea o en ventilación mecánica. Entonces las cosas van a variar. Para poder hablar un poco de la interacción corazón-pulmón, debemos tener varios conceptos claros. Por ejemplo, un primer concepto que es la presión transmural. La presión transmural es necesario comprenderla para poder entender cómo varían la hemodinamia con respecto a la inspiración y expiración. Entonces, la presión transmural no es más que la diferencia entre la presión interna menos la presión externa. Esto se analiza en estructuras que son colapsables o distendibles, elásticas, como lo son los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, y cavidades como las del corazón, aurículas y ventrículos. Entonces, algo clave que necesitamos entender es que si una presión transmural es positiva, tiende a distenderse, y si es negativa, tiende al colapso. Por ejemplo, aquí tengo este dibujo en el que supongamos que esta presión interna es la aurícula derecha, por ejemplo, y la presión externa es la presión dentro del tórax, la presión intratorácica, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una presión interna de 4 y una presión externa de menos 10, porque recordemos que es intratorácica, y si yo inhalo es una presión negativa, entonces al aplicar la fórmula de presión interna menos presión externa, me va a dar este resultado. 4 menos, como es negativo, pongo menos 10, menos por menos más, entonces el resultado va a ser positivo, es decir, un total de 14. Por lo tanto, va a ser una presión transmural de 14, y como es positivo, tiende a dilatar la estructura, la dilata. Aquí mismo en el dibujo nos muestra presión interna menos presión externa. Presión transmural positiva distiende la cavidad. En el otro ejemplo tenemos, si es negativa, tiende al colapso. Aquí, si es una presión transmural negativa, reduce la cavidad. O no tiene que ser negativa, simplemente tiene que ser menos positiva y no la distendería tanto. Por ejemplo, acá tenemos una presión interna de 4 y una presión externa de menos 5. Aplicando la fórmula presión interna menos presión externa, como es una presión negativa, entonces menos por menos más da un resultado de 9. Por lo tanto, también distiende la estructura, pero no la distendería tanto si tengo una presión transmural de 14. Ok, aplicando esto a la fisiología cardíaca, tenemos dos escenarios. Uno en una inspiración de respiración espontánea y otro en una inspiración en ventilación mecánica. Van a cambiar porque una es presión negativa en respiración espontánea y en ventilación mecánica sería presión positiva. Por lo tanto, la hemodinamia y el flujo o el juego de presiones va a ser diferente. Entonces, iniciemos con la inspiración en respiración espontánea. Al yo inhalar, lo que hace es que el diafragma desciende el diafragma pues de manera espontánea, y toda la cavidad intratorácica va a agrandarse, va a cambiar la presión, va a ser más negativa. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la presión transmural? Entonces iniciemos, vamos a hablar de la precarga, la poscarga, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Entonces recordemos el camino del flujo sanguíneo. Inicia por la aurícula derecha, baja al ventrículo derecho, pasa a los pulmones, de los pulmones vuelve a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale por la arteria aorta, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar cómo se comportarían si yo inhalo en una respiración espontánea. Entonces,
Al yo bajar las presiones intratorácicas porque el diafragma descendió, voy a tener una presión intratorácica. O sea, esto es un ejemplo como tal. No podemos decir que sean los valores exactos, pero de manera práctica podemos decir que tiene una presión intratorácica de -10 y la presión de la aurícula derecha es 4. Por lo tanto, al realizar la fórmula me da una presión transmural de 14. ¿Qué quiere decir esto? Que me distiende la estructura. Recordemos que si la presión transmural es positiva, me distiende la estructura, por lo tanto me distiende la aurícula derecha. Al distender la aurícula derecha va a llegar más sangre, o sea, si se ensancha la cavidad va a llegar mucho más sangre tanto a la aurícula derecha como al ventrículo derecho, por lo tanto la precarga va a aumentar, la precarga del ventrículo derecho va a aumentar. Pero yo al generar la presión negativa voy a hacer que ingrese aire a los pulmones, va a ingresar aire a los pulmones, por lo tanto me va a ejercer más presión sobre los capilares que están, los capilares alveolares que están acá, los capilares alveolares van a estar más aplastados, por lo tanto me va a aumentar la presión de los vasos sanguíneos pulmonares, por lo que la presión dentro de la cavidad derecha del ventrículo derecho, que es la que manda sangre hacia los pulmones, va a ser mucho mayor. Por lo tanto, me va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Eso es a nivel del corazón derecho. ¿Y qué pasa en el corazón izquierdo? Ya habíamos dicho que al aumentar el tamaño de la aurícula derecha me llega más precarga, por tanto más precarga al ventrículo derecho. Entonces, como tengo más sangre en el ventrículo derecho, me va a correr el septum interventricular. Lo podemos ver en esta imagen. Como me llega más sangre al ventrículo derecho, el septum interventricular va a tirar hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo va a reducir su tamaño. Al reducir su tamaño, pues va a llegar mucha menos sangre, va a llegar menos sangre, por lo que la precarga del ventrículo izquierdo va a disminuir. Precarga del ventrículo izquierdo va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa a nivel del ventrículo izquierdo con la poscarga? Entonces, el ventrículo izquierdo tiene que vencer una fuerza para poder eyectar la sangre fuera del corazón. Esta fuerza la podemos interpretar como la presión arterial media, que en este caso sería 80 milímetros de mercurio como parámetro de normalidad. Es decir, que el ventrículo derecho tiene que vencer una presión de 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando inspiramos, a realizar la fórmula de la presión transmural, entonces sería presión interna, que es 80, menos presión intratorácica, que sería 10 en el momento, hacemos la fórmula y sería 90. Por lo tanto, ya no es 80, sino 90 en una inhalación. Por lo que ya no tiene que vencer el ventrículo derecho 80 milímetros de mercurio, sino que 90 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tiene que hacer más esfuerzo. La poscarga va a aumentar. Entonces, así se comporta la interacción corazón-pulmón en una respiración espontánea. ¿Y qué pasa si el paciente está ventilado? Va a cambiar todo el juego de presiones, porque ya no va a ser una presión negativa, sino que va a ser una presión positiva. Entonces, yo tengo mi paciente ventilado, intubado, entonces va a llegar presión positiva por los pulmones, ¿cierto? Entonces me va a generar presión dentro del tórax, va a aumentar la presión dentro del tórax porque los pulmones están agrandando, y el diafragma no me va a tirar para abajo de manera de una contracción como tal espontánea, sino que va a estar quieto y va a ir hacia abajo, pero por la presión que me está generando los pulmones. Entonces, siguiendo el juego de la presión transmural, entonces digamos que tengo un pic de 15, eso me va a cambiar la dinámica de las presiones dentro del corazón. La presión aurícula derecha, digamos, va a estar en 14, la presión intratorácica ya no va a ser negativa, sino que en este caso va a ser positiva, de 12. Hacemos la fórmula 14 menos 12, me va a dar un valor de 2. Por lo tanto, recordemos que la presión transmural, si es positiva, distiende, como en este caso, distiende porque es 14, y si es menos positiva, que en este caso como es 2, va a colapsar.
Por lo tanto, la aurícula derecha no se va a distender como si yo respirara espontáneamente, sino que va a colapsar, va a tender a colapsar, a ser más pequeña, por lo que la precarga va a disminuir. Disminuye tanto la precarga de la aurícula derecha como el ventrículo derecho. Lo podemos ver acá. Precarga disminuye. Sin embargo, como tengo una presión positiva y me está llegando presión desde los pulmones, de igual manera me va a apretar los vasos alveolares, los capilares alveolares, me los va a apretar, y eso va a hacer que el ventrículo derecho tenga que hacer más fuerza para poder eyectar la sangre que tiene hacia los pulmones. Por lo tanto, la poscarga también aumenta. ¿Y qué pasa a nivel de los capilares del corazón izquierdo? Aurículas izquierdas y ventrículo izquierdo. También es el mismo juego. Como tengo que vencer más fuerza al ventrículo derecho para llegar sangre, entonces me va a llegar menos sangre también a la aurícula, al ventrículo izquierdo. Entonces la precarga del ventrículo izquierdo va a disminuir. Y siguiendo el juego de presiones de la presión transmural, acá podemos ver que yo borro esto de acá. Digamos, tenemos una presión arterial media de 80, la presión intratorácica es 12, porque es una presión positiva. Entonces 80 menos 12 es 68. En este caso, mi ventrículo izquierdo ya no tiene que vencer una presión de 80, sino que va a vencer una de 68. Por lo tanto, la poscarga va a disminuir. Y de esta manera se comporta el corazón en las diferentes respiraciones, si es espontánea o si es una respiración mandatoria, una ventilación mecánica, una presión positiva. Bueno, muchas gracias.